María Santos empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo de la escuela primaria Roosevelt. Sus zapatos hacían un suave ruido sobre el suelo brillante. Eran más de las 6 de la tarde y la escuela estaba tranquila. Todos los niños se habían ido a casa hacía horas. La mayoría de los profesores también. Este era el momento favorito del día para María. Podía trabajar en paz. María tenía 45 años. Llevaba 3 años limpiando la escuela. Todos los días iba a trabajar con el mismo uniforme azul. Llevaba el pelo siempre recogido en una sencilla coleta. No llevaba maquillaje ni joyas, salvo una pequeña cruz de oro alrededor del cuello. Para todos en la escuela, parecía una señora de la limpieza más. Los profesores apenas la notaban. Cuando la veían, le dedicaban una breve sonrisa o la saludaban, pero nunca le hablaban realmente. La veían vaciando cubos de basura y fregando suelos. Pensaban que era solo una mujer sencilla que no hablaba muy bien inglés. No tenían ni idea de quién era en realidad. A María no le importaba ser invisible. De hecho, lo prefería así. Había aprendido que era más seguro guardar silencio y ser reservada. Llevaba 20 años en Estados Unidos. Pero aún se sentía como una forastera. Su inglés era, en realidad, muy bueno, pero hablaba con acento. Algunos la trataban diferente por eso. Todas las noches, María seguía la misma rutina. Empezaba en la oficina principal y luego pasaba a las aulas. Limpiaba el polvo de los escritorios y las sillas. Barría y fregaba los suelos. Limpiaba las pizarras y vaciaba las papeleras. Se tomaba su tiempo en cada tarea. Estaba orgullosa de su trabajo, aunque nadie más lo notara. Sin embargo, esta noche era diferente. Al pasar junto al aula de música, María se detuvo. La puerta estaba abierta y podía ver el interior. Allí, en la esquina, había un viejo piano vertical. Estaba cubierto de una fina capa de polvo. Había partituras esparcidas encima. Algunos papeles habían caído al suelo. El corazón de María empezó a latir más rápido. Hacía meses que no estaba tan cerca de un piano. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera. Entonces entró en la sala de música. El piano estaba viejo y rayado. La madera era de un color marrón oscuro que se había desvanecido con los años. Algunas teclas eran amarillas en lugar de blancas. María notó que hacía tiempo que no lo afinaban, pero para ella seguía siendo hermoso. Se acercó al piano. Le temblaban ligeramente las manos. Extendió la mano y tocó una de las teclas con mucha suavidad. Produjo un sonido suave que llenó la silenciosa habitación. María cerró los ojos y respiró hondo. El sonido le trajo muchos recuerdos. Recordó su infancia en Rusia. Tenía solo 5 años cuando su madre la llevó por primera vez a clases de piano. La profesora decía que María tenía un don especial. Sus dedos eran largos y elegantes. Podía oír la música en su cabeza y tocarla a la perfección. A los 10 años, ya daba conciertos. María abrió los ojos y volvió a mirar el piano. Parecía que aquellos días habían pasado una eternidad. Mucho había cambiado desde entonces. Ya no era la joven que soñaba con ser una pianista famosa. Era simplemente María, la señora de la limpieza. Ahora oyó pasos en el pasillo y se alejó rápidamente del piano. El señor Johnson, el guardia de seguridad nocturno, pasó por delante de la sala de música. Saludó a María desde la puerta. Trabajando hasta tarde otra vez, María, gritó, «Sí, señor Johnson». «Ya casi termino», respondió ella con una sonrisa. Después de que se fue, María miró el piano una vez más. Tenía muchísimas ganas de tocarlo. Sus dedos ansiaban tocar las teclas, pero sabía que no podía. Sería un error tocar el piano de la escuela sin permiso. Y además, ¿y si alguien la oía? Le harían preguntas que no estaba preparada para responder. María recogió sus artículos de limpieza y volvió al trabajo. Limpió el polvo del piano con cuidado, asegurándose de no tocar la partitura. Mientras limpiaba,
No pudo evitar mirar las notas musicales en los papeles. Reconoció algunas canciones. Eran piezas sencillas para que los niños aprendieran. Cuando terminó de limpiar el aula de música, María pasó a la siguiente aula. Pero no podía dejar de pensar en el piano. Toda su vida, la música había sido su escape. Cuando estaba triste o preocupada, tocaba el piano. La música disipaba sus problemas y la devolvía la paz. Pero María no había tocado el piano en público durante muchos años. Después de llegar a Estados Unidos, intentó encontrar trabajo como profesora de música, pero nadie la contrataba. Decían que su inglés no era lo suficientemente bueno. No reconocían sus títulos de Rusia. La trataban como si no supiera nada de música. Así que María aceptaba cualquier trabajo que encontraba. Limpiaba casas. Trabajó en restaurantes. Cuidaba de ancianos. Hacía lo que fuera para sobrevivir y enviar dinero a su madre en Rusia. Ya no había tiempo para la música. Solo había trabajo. A veces, tarde por la noche, en su pequeño apartamento, María se sentaba frente a su viejo teclado. No era lo mismo que un piano de verdad, pero era todo lo que podía permitirse. Tocaba muy bajito para que sus vecinos no se quejaran. Tocaba las canciones que había aprendido de niña. Tocaba las piezas que había interpretado en conciertos. La música la ayudaba a recordar quién era. Pero esos momentos eran escasos. La mayor parte del tiempo, María estaba demasiado cansada para tocar. Después de trabajar todo el día, solo quería dormir. Tenía las manos ásperas de limpiar. Le dolía la espalda de inclinarse sobre los cubos de fregar. Sentía que se perdía a sí misma poco a poco. Al terminar su trabajo por la noche, María pensó en su vida. No era precisamente infeliz. Tenía un trabajo y un lugar donde vivir. Había logrado traer a su madre a Estados Unidos antes de morir. María había hecho lo necesario para sobrevivir. Pero a veces se preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Qué habría pasado si su padre no hubiera muerto cuando ella tenía 17 años? ¿Qué habría pasado si su madre no hubiera enfermado? ¿Y si María hubiera podido terminar sus estudios en el Conservatorio de Moscú? Estas eran preguntas sin respuesta. María había aprendido a no pensar demasiado en ellas. El pasado era el pasado. Tenía que centrarse en el presente. María recogió sus artículos de limpieza y los guardó en su carrito. Apagó las luces de cada aula al terminar. La escuela estaba oscura y silenciosa otra vez. Mañana volverían los niños. Los profesores volverían. La escuela volvería a estar llena de vida y ruido. Y María estaría allí, invisible como siempre, asegurándose de que todo estuviera limpio y listo. Nadie sabría que la mujer que empujaba la fregona había tocado el piano para miles de personas. Nadie adivinaría que había estudiado en una de las escuelas de música más famosas del mundo. Ese era el secreto de María, y planeaba mantenerlo así. La señora Peterson había sido profesora de música en la escuela primaria Roosevelt durante 15 años. Amaba su trabajo y los niños la adoraban. Todos los años organizaba un concierto de primavera donde todos los alumnos actuaban para sus familias. Era uno de los eventos más populares de la escuela. Este año se suponía que iba a ser especial. La señora Peterson había planeado un programa maravilloso con canciones de diferentes países del mundo. Los alumnos de tercer grado cantarían canciones populares. Los de cuarto grado representarían una obra musical sobre la amistad. Los de quinto grado habían estado practicando una pieza difícil con armonía. Durante semanas, los niños habían estado practicando todos los días. La señora Peterson se quedaba después de clase para ayudar a los alumnos que necesitaban práctica adicional. Había encargado nuevos vestuarios y decoraciones para el escenario. Todo iba a la perfección. Entonces, un lunes de abril por la mañana, todo cambió. La señora Peterson se despertó sintiéndose fatal. Le dolía la garganta y le dolía la cabeza. Tenía fiebre alta y apenas podía levantarse de la cama. Llamó a la escuela para decir que estaba enferma y que no iría ese día.
Estoy segura de que me sentiré mejor mañana, le dijo al director Williams por teléfono. Pero la señora Peterson no se sintió mejor al día siguiente ni al siguiente. Para el jueves, ya estaba en el hospital. El médico dijo que tenía una infección grave y que tendría que guardar cama al menos 2 semanas. La directora Williams estaba muy preocupada. El concierto de primavera era en solo 2 semanas. Todos los padres habían comprado entradas. Los niños llevaban meses practicando. La escuela no podía cancelar el concierto. La directora Williams le preguntó a su asistente, la señora Chen. Quizás podamos encontrar un profesor sustituto, sugirió la señora Chen. La directora Williams llamó a la agencia de profesores sustitutos, pero no había nadie disponible que supiera de música. Llamó a otras escuelas para ver si podían prestarle un profesor de música, pero todas estaban demasiado ocupadas con sus propios conciertos de primavera. La directora llamó a los padres para preguntar si alguien tenía experiencia musical. Algunas madres dijeron que podían ayudar, pero que tenían trabajos durante el día. No podían ir a la escuela a enseñar a los niños. Para el viernes por la tarde, la directora Williams estaba desesperada. Los niños necesitaban practicar todos los días si querían estar listos para el concierto. No podía dejarlos pasar un día más sin ensayar. Necesitamos a alguien que vigile a los niños mientras practican, les dijo a los maestros en la oficina principal. Los niños se saben las canciones. Solo necesitan a alguien que los supervise y los mantenga enfocados. La señora Rodríguez, quien enseñaba 3er grado, tuvo una idea. ¿Y qué hay de María, la señora de la limpieza? La veo en el edificio todos los días. Parece muy responsable. Quizás podría sentarse en el salón de música y asegurarse de que los niños no se metan en problemas. Los demás maestros pensaron que era una buena idea. Todos habían visto a María trabajando en la escuela. Siempre era tranquila y educada. Parecía confiable. Y lo más importante, estaba disponible. Pero, ¿habla suficiente inglés para entender a los niños?, preguntó el señor Thompson, el maestro de 4º grado. Debe hablar algo de inglés, dijo la señora Rodríguez. He hablado. Le hablé varias veces. Parece entender todo lo que digo. Y los niños solo necesitan practicar las canciones que ya saben, añadió la señorita García, maestra de 5º grado. María no tendría que enseñarles nada nuevo. Solo tendría que observarlos. La directora Williams consideró esta idea. No era perfecta, pero podría funcionar. Los niños se portaron bien y conocían la música. Solo necesitaban un adulto en el aula para asegurarse de que se mantuvieran concentrados. ¿Crees que María estaría de acuerdo?, preguntó la directora Williams. Podemos preguntarle, dijo la señora Rodríguez. Creo que querría ayudar si pudiera. Las maestras fueron a buscar a María. La encontraron en el pasillo de 2º grado limpiando el bebedero. Trabajaba con mucho cuidado, asegurándose de que todo estuviera limpio. María llamó a la señora Rodríguez. ¿Podemos hablar contigo un minuto? María levantó la vista de su trabajo. Parecía sorprendida de que tantas maestras quisieran hablar con ella. Sí, por supuesto, dijo con su voz suave. Las maestras explicaron la situación. Le contaron que la señora Peterson estaría enferma durante el concierto de primavera que se aproximaba. Dijeron que los niños necesitaban practicar, pero no había nadie para vigilarlos. Nos preguntábamos si podría ayudarnos, dijo la señora Rodríguez. Solo necesitamos a alguien que se siente en el aula de música mientras los niños practican sus canciones. No tendría que darles clases. Solo asegúrese de que se mantengan concentrados y no causen problemas. María escuchó atentamente todo lo que decían. Parecía preocupada. No sé nada de música, dijo en voz baja. Está bien, dijo el señor Thompson. Los niños ya saben sus canciones. Solo necesitan practicar. Solo tendría que vigilarlos. ¿Cuándo haría esto?, preguntó María. María. Durante el día, cuando los niños tienen clase de música,
explicó la señorita García. Será de 1 a 2 todos los días durante las próximas 2 semanas. Pero tengo que limpiar, dijo María. Se supone que debo limpiar las aulas después de la escuela. No te preocupes por eso, dijo la directora Williams, quien se había unido al grupo. Podemos arreglar que hagas tu trabajo de limpieza en otro momento. Esto es muy importante. María, realmente necesitamos tu ayuda. María se sentía incómoda. No le gustaba ser el centro de atención. Prefería trabajar sola y en silencio. Pero veía que los profesores estaban desesperados, y a ella sí le importaban los niños de la escuela. Los había visto crecer en los últimos 3 años. ¿Qué tengo que hacer exactamente?, preguntó. Solo sentarme en el salón de música, dijo la señora Rodríguez. Asegúrate de que los niños practiquen sus canciones. Si empiezan a hablar demasiado o a hacer tonterías, diles que se concentren en su música. Si hay algún problema grave, que alguien nos busque. Parecía bastante sencillo. María ya había cuidado niños cuando cuidaba a los hijos de sus vecinos para ganar dinero extra. Y estos eran buenos niños que iban a una buena escuela. ¿Qué tan difícil podía ser? Los niños realmente necesitan esta práctica. La directora Williams dijo que sin él, no estarían listos para el concierto de primavera. Sus padres esperan verlos actuar. María pensó en los padres de los niños. Sabía lo orgullosos que estarían de verlos en el escenario. Recordó lo orgullosa que se había sentido su madre cuando María actuó de niña. De acuerdo, dijo María finalmente. Intentaré ayudar. Todos los profesores sonrieron y le dieron las gracias. Parecían aliviados. La directora Williams le estrechó la mano a María. Están salvando nuestro concierto de primavera, dijo. Los niños y sus familias estarán muy agradecidos. Mientras los profesores se marchaban, María se sintió nerviosa. Nunca había sido responsable de tantos niños a la vez, ni había estado a cargo de nada en la escuela. Estaba acostumbrada a ser invisible, pero ya era demasiado tarde para cambiar de opinión. Había prometido ayudar y siempre cumplía sus promesas. María no sabía que este simple acuerdo cambiaría su vida para siempre. Pensó que solo iba a ver a unos niños practicar sus canciones. No tenía ni idea de que en pocos días, su mayor secreto sería revelado a todos en la escuela primaria Roosevelt. Esa noche, María regresó a su pequeño apartamento. Se preparó una cena sencilla y se sentó a la mesa de la cocina. Intentó imaginar cómo sería estar sentada en el aula de música con 30 niños. Esperaba no cometer ningún error. María miró su viejo teclado en un rincón de la habitación. No lo había tocado en semanas. Mañana volvería a estar rodeada de música, aunque solo escuchara a los niños cantar. Por primera vez en mucho tiempo, María se sentía un poco emocionada por ir a trabajar. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido para María. Se despertó nerviosa por su nueva responsabilidad. Había pasado el fin de semana preocupándose por lo que podría salir mal. ¿Y si los niños no la escuchaban? ¿Y si no entendía lo que decían? ¿Y si cometía un error y los profesores se enfadaban con ella? María se vistió con su uniforme azul de siempre y preparó su almuerzo. Salió de su apartamento más temprano de lo habitual porque quería terminar parte de la limpieza antes de que llegaran los niños. Pensó que si trabajaba más duro por la mañana, tendría más tiempo para concentrarse en ver el ensayo de música más tarde. Cuando María llegó a la escuela primaria Roosevelt, todavía estaba oscuro afuera. Le gustaba ir a trabajar temprano, cuando el edificio estaba tranquilo y en paz. Podía pensar con claridad y trabajar a su propio ritmo. María comenzó su rutina matutina. Limpió la oficina principal y la sala de profesores. Limpió los pasillos y barrió la entrada. Pero cada vez que pasaba por el aula de música, sentía un nudo en el estómago de preocupación. A las 8, los niños empezaron a llegar a la escuela. María podía oír sus voces y risas resonando por los pasillos. Se sentía más nerviosa a medida que avanzaba la mañana. Había hablado con niños individualmente antes,
pero nunca había sido responsable de un grupo entero. Durante su hora de almuerzo, María se sentó sola en el armario del conserje. Comió su sándwich muy despacio, intentando calmar los nervios. No dejaba de mirar su reloj. En 15 minutos, tendría que ir al aula de música. Exactamente a la 1, María caminó por el pasillo hacia el aula. Le sudaban las manos y el corazón le latía acelerado. Ya podía oír a los niños hablando y riendo dentro del aula. Cuando María abrió la puerta, los alumnos de 33º grado la miraron con curiosidad. Esperaban ver a la señora Peterson, su profesora de música habitual. En cambio, vieron a María, la silenciosa señora de la limpieza que a veces veían en los pasillos. ¿Dónde está la señora Peterson?, preguntó una niña con coletas. La señora Peterson está enferma, explicó María con su voz suave. Voy a cuidarlos mientras practican sus canciones hoy. Los niños se miraron con expresiones confusas. No sabían qué pensar de este cambio. ¿Nos vas a enseñar música?, preguntó un niño llamado David. No, dijo María rápidamente. Ya saben sus canciones. Solo necesitan practicarlas. Estoy aquí para asegurarme de que se mantengan concentrados. María caminó hacia un rincón del salón y se sentó en la silla de la señora Peterson. Desde allí, podía ver a todos los niños y asegurarse de que se portaran bien. Bien, niños, dijo. Por favor, prepárense para practicar sus canciones para el concierto de primavera. Los niños se movieron lentamente a sus posiciones. Algunos se reunieron alrededor del piano. Otros se pararon en filas como si hubieran estado practicando durante semanas. Pero sin la señora Peterson allí para guiarlos, parecían perdidos e inseguros. ¿Quién va a tocar el piano?, preguntó una niña llamada Sophie. Todos los niños miraron a María. Sintió que se le ponía la cara roja de vergüenza. No puedo tocar el piano, dijo María. Quizás puedan cantar sin el piano hoy. Pero cantar sin música era muy difícil para los niños. Estaban acostumbrados a seguir el piano. Sin él, no podían recordar cómo debían empezar las canciones. Sus voces sonaban débiles e inseguras. Después de unos minutos, los niños empezaron a inquietarse. Algunos empezaron a hablar con sus amigos en lugar de practicar. Otros se sentaron en el suelo y dejaron de intentar cantar por completo. Esto es aburrido, se quejó un niño llamado Marcus. No podemos cantar sin el piano. La señora Peterson siempre nos toca el piano, añadió Sophie. No sabemos cómo hacerlo sin música. María se sintió impotente. Quería ayudar a los niños, pero no sabía qué hacer. Les había prometido a los maestros que supervisaría la práctica, pero los niños no estaban practicando nada. Por favor, intenten cantar las canciones, dijo María. ¿Recuerdan cómo se las enseñó la señora Peterson? Pero los niños se frustraban cada vez más. Sin el piano para guiarlos, no podían mantenerse unidos. Algunos niños cantaban demasiado rápido y otros demasiado lento. Algunos cantaban demasiado fuerte y a otros apenas se les oía. Después de 20 minutos intentándolo, la mayoría de los niños se habían dado por vencidos por completo. Estaban sentados en el suelo hablando de otras cosas. Unos niños jugaban con lápices y papel que habían encontrado en los atriles. María se sentía fatal. Se suponía que debía ayudar a los niños a practicar para el concierto, pero en cambio estaban perdiendo el tiempo de práctica. Sabía que los profesores contaban con ella y que estaba decepcionando a todos. Niños, por favor, pónganse de pie, dijo María, intentando parecer más segura de la que sentía. Intentémoslo de nuevo. Pero los niños no querían volver a intentarlo. Estaban cansados de cantar sin música. Extrañaban a la señora Peterson y su piano. No entendían por qué se suponía que esta silenciosa señora de la limpieza debía ayudarlos con la música. Ojalá la señora Peterson estuviera aquí, dijo una niña llamada Emma. Sabe cómo hacer que la canción suene bien. ¿Cuándo vuelve?, preguntó David. No lo sé, admitió María.
Pero tenemos que seguir practicando para que se les lea. Y para el concierto. Pero no podemos practicar sin el piano, dijo Marcus. Es muy difícil. María miró el viejo piano en la esquina de la habitación. Sabía que podría ayudar a los niños si tocaba para ellos. Había tocado el piano desde los 5 años. Estas sencillas canciones infantiles serían muy fáciles para ella. Pero María no podía dejar que nadie supiera que sabía tocar el piano. Se había esforzado mucho por mantener en secreto su formación musical. Si los profesores se enteraban, le harían preguntas que no estaba preparada para responder. Podrían esperar que hiciera cosas con las que no se sentía cómoda. Así que María se sentó en su silla y observó a los niños luchar. Se sentía atrapada. Quería ayudar, pero tenía demasiado miedo de revelar su secreto. La hora pasó muy lentamente. Para cuando llegaron las 2, los niños apenas habían practicado sus canciones. Parecían decepcionados y frustrados mientras recogían sus cosas para irse. ¿Estarás aquí mañana también?, preguntó Sophie. Sí, dijo María en voz baja. ¿Vas a aprender a tocar el piano para entonces?, preguntó Marcus. Con suerte, María no supo cómo responder a esa pregunta. Ya veremos, dijo. Después de que los niños se fueran, María se sentó sola en el aula de música. Sintió que había fracasado por completo. Los maestros habían confiado en ella para ayudar a los niños a practicar, pero en cambio les había hecho perder el tiempo. María volvió a mirar el piano. Se acercó lentamente y tocó una de las teclas. El sonido llenó la habitación vacía. Presionó otra tecla y luego otra. Antes de darse cuenta, estaba tocando una de las canciones sencillas que los niños habían estado intentando cantar. La melodía sonaba hermosa en el viejo piano. Aunque el instrumento no estaba perfectamente afinado, María podía hacerlo cantar. Tocó la canción como se suponía que debía sonar, con sentimiento, ritmo y vida. Mientras tocaba, María imaginaba lo felices que habrían sido los niños si hubiera tocado para ellos. Podrían haber cantado fácilmente. Podrían haber practicado sus canciones correctamente. Podría haberse sentido orgullosa de su progreso. Pero en cambio, María los dejó luchar en silencio. Antepuso sus propios miedos a las necesidades de los niños. Decidió guardar su secreto en lugar de ayudar a 30 jóvenes estudiantes que contaban con ella. María dejó de tocar y cerró el piano. Recogió sus artículos de limpieza y salió del aula de música. Mientras caminaba por el pasillo, oyó a los profesores preguntándose cómo había ido el ensayo de música. Espero que los niños hayan podido practicar bien, oyó decir a la señora Rodríguez. María se sintió aún peor. Sabía que mañana tendría que enfrentarse a la misma situación. Los niños vendrían al aula de música esperando practicar. La mirarían con esperanza, esperando que los ayudara. María no sabía cuántos días más podría ver a los niños luchar. Pero tampoco sabía si sería lo suficientemente valiente como para revelar su secreto. Se sentía atrapada entre su deseo de ayudar y su miedo a ser descubierta. Esa noche, María volvió a casa y se sentó ante su viejo teclado. Tocó las canciones infantiles una y otra vez, deseando encontrar el coraje para ayudarlos como merecen. La mañana del martes fue aún más pesada para María que la del lunes. Apenas había dormido la noche anterior, pensando en las caras de decepción de los niños. No dejaba de oír a Marcus decir, no podemos practicar sin el piano. No dejaba de ver la expresión confundida de Sophie cuando los niños no cantaban bien juntos. María llegó a la escuela extra temprano otra vez. Quería terminar de limpiar lo máximo posible antes de enfrentarse a otra hora difícil en el aula de música. Pero por mucho que fregara los suelos o quitara el polvo de los pupitres con tanto esmero, no podía dejar de pensar en lo que había pasado el día anterior. A la hora del almuerzo, María volvió a sentarse en el armario del conserje. Desenvolvió su sándwich, pero descubrió que no tenía hambre. Tenía el estómago lleno de preocupación y culpa. No dejaba de mirar el reloj de la pared,
viendo pasar los minutos hasta que tuviera que volver al aula de música. Cuando llegó la 1, María caminó lentamente por el pasillo. Podía oír las voces de los niños incluso antes de llegar al aula de música. Parecían emocionados, probablemente esperando que hoy fuera mejor que ayer. María abrió la puerta y vio las mismas caras de los alumnos de 33º grado mirándola expectantes. Pero hoy notó algo diferente. Varios niños parecían tristes o preocupados. Algunos tenían los brazos cruzados como si ya se estuvieran dando por vencidos. «¿Vamos a practicar con el piano hoy?», preguntó David esperanzado. «Te lo dije ayer», dijo María en voz baja. «No sé tocar el piano». Los rostros de los niños se ensombrecieron. María pudo ver su decepción y le dolió el corazón. «Entonces, ¿cómo se supone que nos preparemos para el concierto?», preguntó Emma. «Nuestros padres vendrán a vernos cantar». «Haremos todo lo posible», dijo María. Pero ni siquiera ella creía sus propias palabras. ¿Por qué? Durante los siguientes 15 minutos, ocurrió lo mismo del día anterior. Los niños intentaron cantar sin música, pero no pudieron mantenerse unidos. Algunos cantaban demasiado rápido, otros demasiado lento. Algunos olvidaron la letra, otros desafinaron. Sin el piano para guiarlos, sonaban fatal. María observaba desde su silla en la esquina, sintiéndose más impotente a cada minuto que pasaba. Podía ver la frustración de los niños. Podía percibir la preocupación en sus voces. Sabían que no estaban listos para el concierto y no entendían por qué nadie los ayudaba. Entonces ocurrió algo que le rompió el corazón a María. Tommy Chen, un niño pequeño con gafas, intentaba cantar su solo. Era una melodía sencilla, pero sin el piano para encontrar las notas correctas. Cometía errores constantemente. Los demás niños empezaron a reírse cuando cantaba la letra equivocada. «Así no es, Tommy», dijo Marcus. «Lo estás cantando todo mal». «Lo sé», dijo Tommy, con la voz temblorosa. «Pero no recuerdo cómo se supone que debe sonar sin la música». Tommy lo intentó de nuevo, pero cometió aún más errores. Las risas se hicieron más fuertes. La cara de Tommy se puso roja de vergüenza. «Quizás alguien más debería cantar el solo», sugirió Sophie. «Tommy sigue arruinándolo». «No», dijo Tommy en voz alta. «La señora Peterson dijo que yo podía hacerlo. Practiqué mucho en casa». Tommy intentó cantar su solo una vez más, pero sin el piano, no pudo encontrar la nota inicial correcta. Su voz se quebró al intentar alcanzar las notas altas. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio por un momento. Entonces, los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas. «No puedo hacerlo», susurró. «Voy a arruinar todo el concierto». Una gran lágrima rodó por la mejilla de Tommy, luego otra. Pronto estaba llorando abiertamente delante de todos sus compañeros. «Practicaba todos los días», sollozó Tommy. «Mi mamá me ayudó a aprender la letra. Pero no puedo cantarla bien sin el piano. Soy tan tonta». «Tú no eres tonta, Tommy», dijo Emma con dulzura. Pero Tommy estaba demasiado alterado para escuchar. «Sí, lo soy», lloró. «Todos pueden cantar sus partes, pero yo no puedo la mía. La señora Peterson se va a decepcionar mucho de mí». María vio llorar a Tommy y sintió que algo dentro de su pecho se rompía. Este niño se había esforzado tanto para aprender su solo. No era tonto. Solo necesitaba que alguien tocara el piano para él. Sin la música, hasta el mejor cantante tendría dificultades. María pensó en su propia infancia. Recordó tener la edad de Tommy y sentir miedo antes de una actuación. Recordó cómo su profesora de piano siempre tocaba suavemente de fondo para ayudarla a sentirse segura. Recordó cómo la música podía hacer que todo pareciera posible. Tommy seguía llorando. Los otros niños intentaban consolarlo, pero tampoco sabían qué hacer. Toda la sala se sentía triste y desesperanzada. María no podía seguir viendo esto. Estos niños necesitaban ayuda, y ella era la única persona que podía brindársela.
Había sido egoísta al anteponer sus propios miedos a las lágrimas de Tommy. Lentamente, María se levantó de la silla. Sentía las piernas temblorosas mientras caminaba hacia el piano. Cada paso parecía eterno. Los niños la observaban con curiosidad, preguntándose qué haría. María llegó al piano y puso las manos sobre la cubierta polvorienta. El corazón le latía tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. Por un momento, casi se dio la vuelta y regresó a su silla. Pero entonces volvió a mirar a Tommy. Se secaba los ojos con la manga, todavía sorbiendo. María pensó en lo orgullosa que estaría su madre de verlo cantar su solo en el concierto. Pensó en cómo todos estos niños merecen sonar lo mejor posible cuando sus familias vengan a escucharlos. María levantó la cubierta del piano y miró las teclas. Eran las mismas teclas blancas y negras que había estado tocando desde los 5 años. Parecían viejos amigos esperando darle la bienvenida a casa. Tommy, dijo María en voz baja. ¿Quieres que intente ayudarte con tu solo? Tommy levantó la vista sorprendido. Sus ojos aún estaban rojos por el llanto, pero había un poco de esperanza en su rostro. ¿Sabes tocar el piano?, preguntó. María tenía la boca seca. Este era el momento en que todo cambiaría. Una vez que tocara una sola nota, no habría vuelta atrás a ser invisible. Quizás pueda intentarlo, dijo María en voz baja. María se sentó en el banco del piano. Habían pasado meses desde que había tocado para alguien más que para sí misma. Le temblaban las manos al colocar los dedos sobre las teclas. Presionó una tecla muy suavemente. El sonido era suave y claro. Luego presionó otra tecla y otra. Lentamente, comenzó a tocar la melodía del solo de Tommy. La música que salía del viejo piano era como magia. Aunque el instrumento no estaba perfectamente afinado, María lo hacía sonar hermoso. Sus dedos se movían por las teclas con gracia y confianza. La melodía fluía como agua, cada nota, perfectamente colocada. Los niños se quedaron paralizados, con la boca abierta de asombro. No podían creerlo. Noté que esta silenciosa señora de la limpieza estaba haciendo una música tan increíble. María tocó la melodía del solo una vez y luego miró a Tommy. ¿Crees que puedes cantar ahora?, preguntó. Tommy asintió con entusiasmo. Se secó las últimas lágrimas y se enderezó. María comenzó a tocar de nuevo. Y esta vez, Tommy cantó con el piano como apoyo. La voz de Tommy sonaba maravillosa. Tocó cada nota a la perfección. Recordaba toda la letra. Su voz era clara, fuerte y segura. Cuando terminó, los demás niños estallaron en aplausos. Tommy, suenas increíble, dijo Sophie. Eso fue perfecto, dijo David. Tommy estaba radiante de orgullo. ¿Podemos hacerlo otra vez?, le preguntó a María. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había olvidado lo bien que se sentía ayudar a alguien a través de la música. Había olvidado la alegría de ver a un niño triunfar. Por supuesto, dijo, y comenzó a tocar el solo de nuevo. Esta vez, Tommy cantó aún mejor. Ya no estaba preocupado ni asustado. Con la música de María como guía, sintió que podía con todo. Los demás niños se reunieron alrededor del piano, asombrados por lo que oían. Nunca supieron que María pudiera tocar música. Nunca habían escuchado su canción sonar tan hermosa. Cuando Tommy terminó su solo por segunda vez, toda la sala quedó en silencio por un momento. Entonces Marcus levantó la mano. María, dijo, ¿puedes tocar nuestra canción también? María miró los 30 rostros ansiosos que rodeaban el piano. Ya no había vuelta atrás. Su secreto había sido descubierto y tenía que decidir qué hacer. Respiró hondo y volvió a colocar las manos sobre las teclas. ¿Qué canción les gustaría practicar?, preguntó. Durante los siguientes 30 minutos, algo mágico sucedió en el aula de música de la escuela primaria Roosevelt. María tocó canción tras canción mientras los niños cantaban con voces llenas de alegría y confianza. Cada melodía sonaba perfecta bajo sus hábiles dedos.
Cada ritmo era perfecto. El viejo piano parecía cobrar vida con música que no había tocado en años. Los niños no podían creer lo que oían. Llevaban 2 días luchando por cantar sin música. Y ahora, de repente, todo era fácil. Sus voces se fundían a la perfección. Recordaban todas las palabras. Tocaban cada nota a la perfección. Así es como se supone que debemos sonar, dijo Emma emocionada. ¿Por qué nadie nos dijo que María sabía tocar el piano?, preguntó David. María siguió tocando, pero por dentro sentía una mezcla de alegría y miedo. Estaba feliz de ver a los niños cantar tan bien, pero le preocupaba qué pasaría cuando terminara la clase de música. Los profesores querrían saber cómo había ido el ensayo. Harían preguntas. Su secreto se difundiría por toda la escuela. Mientras María tocaba la última canción, notó algo con el rabillo del ojo. Había una cara en la ventana de la puerta del aula de música. Luego apareció otra cara, y otra más. La señora Rodríguez caminaba por el pasillo cuando oyó la bellísima música de piano que provenía del aula. Se detuvo a escuchar, preguntándose quién estaría tocando tan maravillosamente. Cuando miró por la ventana, no podía creer lo que veía. La señora Rodríguez fue rápidamente a buscar a los demás profesores. «Tienen que venir a escuchar esto», le susurró con urgencia al señor Thompson y a la señorita García. «No van a creer lo que está pasando en el aula de música». Al poco rato, 5 profesores estaban de pie frente a la puerta del aula de música, escuchando con asombro. La música era tan hermosa que otras personas de la escuela empezaron a notarla. La bibliotecaria vino a ver qué pasaba. La secretaria de la escuela se unió al grupo. Incluso el señor Johnson, el guardia de seguridad, vino a escuchar. Dentro del aula de música, María estaba completamente concentrada en los niños y su canto. No se dio cuenta de la multitud que se reunía frente a la puerta. Estaba absorta en la música, recordando lo maravilloso que se sentía tocar para los demás. Cuando terminó la canción, los niños volvieron a aplaudir. «Esa fue la mejor música que hemos tocado», dijo Tommy, con el rostro radiante de felicidad. «¿Podemos practicar una canción más?», preguntó Sophie. María miró el reloj de la pared. La hora de música casi terminaba. En unos minutos, los niños tendrían que volver a su aula habitual. «Tenemos tiempo para una más», dijo María con una sonrisa. «¿Pueden tocar algo más?», preguntó Marcus. «¿Algo que no sea una de nuestras canciones de concierto?». María dudó. Las canciones de concierto de los niños eran sencillas y fáciles de tocar, pero Marcus le pedía que tocara algo más desafiante. «¿Qué les gustaría escuchar?», preguntó. «Algo hermoso», dijo Emma. «Algo que suene a un concierto de verdad». María pensó un momento. Luego puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar una pieza de Chopin que había aprendido de adolescente. Era una hermosa melodía fluida que subía y bajaba como las olas del océano. La música que llenaba la sala no se parecía a nada que los niños hubieran escuchado jamás. Los dedos de María bailaban sobre las teclas con una velocidad y una gracia increíbles. La melodía era compleja y emotiva, a veces triste y a veces alegre. Era el tipo de música que hacía que la gente dejara de hacer lo que estuviera haciendo y simplemente escuchara. Los niños se quedaron completamente quietos, hipnotizados por los hermosos sonidos. Nunca antes habían escuchado a nadie tocar el piano así. No sabían que la música pudiera ser tan poderosa y conmovedora. Afuera, la multitud de profesores crecía. La directora Williams se había unido al grupo junto con la enfermera de la escuela y varios padres voluntarios que se encontraban en el edificio. «¿Quién toca?», la directora Williams le susurró a la señora Rodríguez. «Es María». La señora Rodríguez le susurró de vuelta. «La señora de la limpieza». La directora Williams pareció sorprendida. «¿María? ¿Estás segura? Compruébalo tú misma», dijo la señora Rodríguez. La directora Williams miró por la ventana y vio a María al piano, sus dedos recorriendo las teclas con precisión experta.
Estaba tocando una de las piezas más difíciles de la música clásica con una técnica perfecta y una hermosa expresión. Cuando María terminó la pieza de Chopin, el aula de música quedó en completo silencio. Los niños estaban demasiado asombrados como para hablar. Acababan de escuchar algo extraordinario y lo sabían. Finalmente, Tommy rompió el silencio. María, dijo en voz baja, eres profesora de piano de verdad. Antes de que María pudiera responder, la puerta del aula de música se abrió. El director Williams entró, seguido de la señora Rodríguez y varios otros profesores. Sus rostros reflejaban total sorpresa y confusión. María, dijo el director Williams lentamente, no tenía ni idea de que supieras tocar el piano. María sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza. Esperaba seguir ayudando a los niños sin que nadie descubriera sus habilidades musicales. Pero ahora el secreto había salido a la luz y no podía retractarse. Solo sé un poquito, dijo María en voz baja, mirándose las manos. Un poquito, dijo el señor Thompson con asombro. María, eso fue increíble. Nunca había escuchado a nadie tocar el piano así, salvo en conciertos profesionales. Los niños miraban a María y a los profesores, intentando comprender qué estaba pasando. María era profesora de piano antes de venir a trabajar aquí, dijo Sophie con seguridad. ¿Es cierto?, le preguntó María al director Williams. María no sabía qué decir. Había pasado 3 años guardando su pasado en secreto. Se había acostumbrado a ser invisible, a que la gente pensara que era una simple señora de la limpieza que no sabía mucho de nada. Estudié música hace mucho tiempo, admitió María en voz baja. Pero eso fue en otro país, hace mucho tiempo. ¿Dónde estudiaste?, preguntó la señorita García. María guardó silencio un largo rato. Los profesores y los niños la miraban, esperando una respuesta. Se sentía atrapada, pero también cansada de ocultar la verdad. En Rusia, dijo finalmente, en el Conservatorio de Moscú, los profesores se miraban con los ojos muy abiertos. El Conservatorio de Moscú era una de las escuelas de música más famosas del mundo. Solo aceptaban allí a los músicos más talentosos. Estudiaste en el Conservatorio de Moscú, dijo la señora Rodríguez con incredulidad. Sí, dijo María, sin dejar de mirarse las manos. Pero eso fue hace muchos años. Solo soy una señora de la limpieza. Ahora, María, dijo la directora Williams con suavidad. La gente que estudia en el Conservatorio de Moscú no se convierte en cualquier cosa. Eres una música altamente cualificada. Los niños escuchaban la conversación con gran interés. Empezaban a comprender que María no era quien creían. ¿Eres famosa?, preguntó David. No, dijo María rápidamente. No soy famosa. Ahora solo limpio escuelas. Pero la directora Williams no estaba satisfecha con esta explicación. Acababa de escuchar a María tocar el piano a nivel profesional. Había visto lo bien que cantaban los niños cuando María tocaba para ellos. No era solo una señora de la limpieza que sabía tocar algunas canciones. María, dijo la directora Williams, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a mi oficina después de que los niños regresen a sus clases? María asintió a regañadientes. Sabía que tendría que explicarlo todo. Ya no habría más escondites, ni más invisibilidad. Mientras los niños recogían sus cosas para salir del aula de música, todos querían agradecerle a María. ¿Tocarás para nosotros mañana?, preguntó Tommy. ¿También puedes enseñarnos a tocar el piano?, preguntó Emma. Eres la mejor profesora de música del mundo, dijo Marcus. María sonrió a los niños, pero por dentro se sentía preocupada y confundida. Había disfrutado ayudándolos, pero no estaba segura de qué pasaría después. ¿Esperarían los profesores que se convirtiera en profesora de música ahora? ¿La despedirían de su trabajo de limpieza? ¿Cambiaría todo? Mientras los niños salían del aula de música, charlando con entusiasmo sobre la increíble música que habían escuchado, María se sentó sola al piano.
Miró sus manos apoyadas en las teclas. Esas manos habían tocado para miles de personas. Esas manos sabían. Había sido su boleto a la fama y al éxito. Pero eso fue hace mucho tiempo, en una vida diferente. Ahora María solo intentaba sobrevivir en un nuevo país, haciendo cualquier trabajo que pudiera encontrar. No estaba segura de estar lista para que sus dos mundos colisionaran. El director Williams apareció en la puerta. María, ¿estás lista para hablar? María cerró la tapa del piano y se levantó lentamente. Era hora de decir la verdad sobre quién era realmente. María caminó lentamente hacia la oficina del director Williams, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso. Nunca había estado allí, excepto para vaciar la basura después del horario de oficina. Ahora, iba allí a explicar su mayor secreto. El director Williams abrió la puerta y le indicó a María que se sentara en una de las cómodas sillas frente a su escritorio. La señora Rodríguez y el señor Thompson ya estaban allí, junto con la señorita García. Todos miraron a María con expresiones curiosas y asombradas. María, dijo el director Williams con suavidad, nos gustaría saber más sobre tus antecedentes. Lo que escuchamos hoy fue extraordinario. María se quedó sentada en silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. Había ocultado su historia durante tanto tiempo que le resultaba extraño pensar en contarla. No sé por dónde empezar, dijo María en voz baja. Empieza por donde te sientas cómoda, dijo la señora Rodríguez con amabilidad. No estamos aquí para juzgarte. Solo queremos entender quién eres realmente. María respiró hondo. Nací en Moscú, Rusia. Mis padres no eran músicos, pero cuando tenía 5 años, mi madre se dio cuenta de que podía tocar melodías en nuestro viejo piano con solo escucharlas en la radio. Las maestras escucharon atentamente mientras María comenzaba a compartir su historia. Mi madre me llevó con una profesora de piano de nuestro barrio. La profesora dijo que tenía un don especial. Me dijo que debería estudiar música en serio. La voz de María se fortaleció al continuar. A los 8 años, ya actuaba en conciertos locales. A los 10, ya competía en concursos nacionales de música. Es increíble, dijo la señorita García. Eras solo una niña. En Rusia, si muestras talento musical de pequeña, hay escuelas especiales para ti, explicó María. Cuando tenía 12 años, me aceptaron para estudiar en el Conservatorio de Moscú. Es la escuela de música más famosa de Rusia, quizás del mundo. El director Williams se inclinó hacia adelante con interés. Tenía solo 12 años cuando empezaste a estudiar allí. Sí, dijo María. Fui la estudiante más joven que habían aceptado. Estudié allí durante 5 años. Aprendí a tocar a muchos compositores diferentes. Bach, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff. Actué con orquestas en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades de Rusia. Los profesores intercambiaron miradas de asombro. Estaban hablando con alguien que había tocado con algunas de las mejores orquestas del mundo. Cuando tenía 16 años, continuó María, me invitaron a dar conciertos por toda Europa. Toqué en Londres, París, Viena y Berlín. Los críticos musicales escribieron reseñas maravillosas sobre mis actuaciones. Decían que me esperaba un futuro brillante. ¿Qué pasó?, preguntó el señor Thompson con suavidad. ¿Cómo llegaste aquí? La expresión de María se entristeció. Esta fue la parte más difícil de contar de su historia. Cuando tenía 17 años, mi padre murió repentinamente de un infarto. Solo tenía 45 años. La voz de María se volvió más baja. Mi madre estaba devastada. No podía trabajar. Se deprimió mucho y empezó a tener problemas de salud. Los profesores se dieron cuenta de lo doloroso que era para María recordarlo. Tuve que tomar una decisión. María dijo, podía continuar mi carrera musical y dejar a mi madre sola o podía quedarme en casa para cuidarla. No había otra familia que nos ayudara. Entonces, ¿abandonó su carrera musical?, preguntó la señora Rodríguez.
Me tomé un descanso de las presentaciones para cuidar a mi madre, dijo María. Pensé que solo serían unos meses hasta que se sintiera mejor, pero nunca mejoró. Necesitaba atención constante. María se quedó en silencio un momento, recordando aquellos años difíciles. Trabajaba de día y cuidaba de mi madre de noche. Limpiaba oficinas, trabajaba en restaurantes, hacía lo que podía para ganar dinero. A veces tocaba el piano en pequeños clubes o restaurantes, pero la mayoría de las veces estaba demasiado cansada para practicar. ¿Cuánto tiempo cuidaste de tu madre?, preguntó el director Williams. 5 años, respondió María. Para entonces, llevaba tanto tiempo alejada de la música seria que sentía que había perdido mis habilidades. Otros jóvenes músicos habían ocupado mi lugar en el mundo de la música. Las salas de conciertos se habían olvidado de mí. Los profesores empezaban a comprender el sacrificio que María había hecho. Cuando tenía 22 años, el médico de mi madre dijo que el clima en Rusia era malo para su salud. Recomendó que nos mudáramos a un lugar más cálido y seco. Mi madre tenía una prima que vivía en Estados Unidos, en California. Nos invitó a vivir con ella. Así que viniste a Estados Unidos, dijo la señorita García. Sí, pero fue muy difícil. María dijo, en Rusia, todos sabían de mi carrera musical. Tenía artículos de periódico y programas de conciertos para demostrar mi trayectoria. Inning. Pero en Estados Unidos, a nadie le importaba lo que había hecho en Rusia. Mis títulos no significaban nada aquí. ¿Intentaste encontrar trabajo como profesora de música?, preguntó el señor Thompson. Lo intenté durante 2 años, dijo María con tristeza. Postulé a escuelas de música, escuelas regulares, escuelas privadas, pero todas decían lo mismo. Mi inglés no era lo suficientemente bueno. Mis credenciales estadounidenses no fueron reconocidas. Había estado alejada de la música demasiado tiempo. María bajó la mirada hacia sus manos. Algunos fueron amables, pero otros me hicieron sentir como si estuviera mintiendo sobre mis antecedentes. No podían creer que una mujer con mi aspecto hubiera estudiado en el Conservatorio de Moscú. Los profesores se enojaron al escuchar cómo habían tratado a María. Así que aceptaste trabajos de limpieza, dijo el director Williams. Acepté cualquier trabajo que pude encontrar, dijo María. Limpiaba casas, trabajaba en restaurantes, cuidaba a ancianos. Cuando mi madre enfermó más, necesité un trabajo con seguro médico. Así fue como terminé trabajando para el distrito escolar. ¿Qué le pasó a tu madre?, preguntó la señora Rodríguez con dulzura. Murió hace 3 años, justo antes de que yo empezara a trabajar aquí. María dijo que estaba contenta de que la hubiera traído a Estados Unidos. Pudo volver a ver a su prima. Vivió más de lo que los médicos creían. La sala se quedó en silencio por un momento mientras todos pensaban en la historia de María. María dijo, directora Williams, ¿por qué no nos contó sobre su formación musical cuando solicitó el trabajo de limpieza? María se encogió de hombros. ¿Qué sentido tenía? Necesitaba a alguien que limpiara las aulas, no a alguien que tocara el piano. Pensé que solo complicaría las cosas. Pero tienes un talento increíble, dijo la señorita García. Podrías estar enseñando música en lugar de limpiar pisos. Tal vez, dijo María en voz baja. Pero llevo tanto tiempo limpiando que ya me he acostumbrado. Es un trabajo estable. Yo no tengo que preocuparme de que la gente juzgue mi inglés o cuestione mis credenciales. Puedo hacer mi trabajo tranquilamente e irme a casa. El señor Thompson negó con la cabeza. María, lo que escuchamos hoy no fue la interpretación de alguien que solía ser bueno tocando el piano. Sigues teniendo un talento extraordinario. Esas habilidades no han desaparecido. Practico a veces en casa, admitió María. Tengo un teclado viejo en mi apartamento, pero no es lo mismo que tocar para otros. ¿Cómo te sentiste hoy tocando para los niños?, preguntó la señora Rodríguez. Por primera vez desde que comenzó la conversación, María sonrió. Me sentí de maravilla, dijo. Honestamente,
Había olvidado cuánto me encanta ayudar a la gente a través de la música. Cuando vi a Tommy llorar porque no podía cantar su solo, no podía quedarme sentada mirando. Esos niños necesitaban ayuda y yo era la única que podía dársela. La directora Williams se reclinó en su silla pensando. María, ¿te interesaría ayudar con el concierto de primavera, no solo supervisando a los niños, sino enseñándoles y tocando? ¿Para ellos? María pareció sorprendida. No sé. Solo soy la señora de la limpieza. La gente podría pensar que es extraño. La gente podría pensar que es maravilloso, dijo la señora Rodríguez. Esos niños cantaron maravillosamente hoy gracias a ti. Necesitan un verdadero profesor de música, y tú estás claramente cualificada. Pero no tengo las credenciales adecuadas para este país. María dijo, no tengo un certificado de enseñanza estadounidense. Podemos trabajar en eso, dijo la directora Williams. Hay maneras de que se reconozcan tus credenciales extranjeras. Hay programas para ayudar a personas como tú que tienen habilidades pero necesitan la documentación adecuada. María se sintió abrumada. Durante 3 años, había sido invisible en esta escuela. Ahora, de repente, la gente hablaba de que se convirtiera en maestra. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo. Por supuesto, dijo la directora Williams. Pero, María, quiero que sepas que lo que hiciste hoy fue especial. Les diste a esos niños algo que necesitaban desesperadamente. Deberías estar orgullosa de ti misma. Al salir de la oficina de la directora, María estaba llena de pensamientos y emociones. Una parte de ella estaba emocionada ante la posibilidad de volver a la música. Pero otra parte estaba asustada. Había sido lastimada tantas veces cuando la gente no creía en sus habilidades ni la trataba con respeto. ¿Podría realmente volver a ser profesora de música después de todos estos años? ¿Podría confiar en que esta vez sería diferente? María regresó al aula de música a buscar sus artículos de limpieza. El piano seguía allí, esperando en silencio en un rincón. Tocó las teclas una vez más antes de cerrar la tapa. Mañana, los niños esperarían que volviera a tocar para ellos. Decidiera lo que decidiera sobre su futuro, sabía que no podía decepcionarlos. Por primera vez en años, María sintió que podía elegir en qué podría convertirse su vida. La noticia corrió rápido por la escuela primaria Roosevelt. Al final del día, todos los profesores conocían la increíble forma de tocar el piano de María. Compartieron la historia con sus parejas en la cena. Llamaron a sus amigos para contarles sobre la mañana. Habían hecho un descubrimiento asombroso. A la mañana siguiente, sucedió algo inesperado. El esposo de la señora Rodríguez, quien trabajaba como reportero para el periódico local, llegó a la escuela. Había escuchado la historia de su esposa sobre María y quería saber más. Parece una historia maravillosa y de interés humano, le dijo a la directora Williams. ¿Estaría María dispuesta a hablar conmigo? La directora Williams no estaba segura. Sabía que María era muy reservada y que tal vez no quisiera la atención del periódico. Déjame preguntarle, dijo la directora Williams. Pero, por favor, sean respetuosos. María ha pasado por mucho. Cuando la directora Williams encontró a María limpiando en el pasillo de 2º grado, le contó sobre la reportera del periódico. No quiero salir en el periódico, dijo María rápidamente. Solo quiero ayudar a los niños con su música. Lo entiendo, dijo la directora Williams. Pero María, tu historia podría inspirar a otras personas que han tenido que empezar de cero en un nuevo país. Podría ayudar a la gente a entender que los inmigrantes traen muchos talentos a Estados Unidos. María pensó en esto. Siempre se había sentido sola en sus luchas. Tal vez su historia podría ayudar a alguien más a sentirse menos sola. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó. Solo hablar con el reportero y tal vez tocar un poco el piano para él. Quiere escribir sobre cómo estás ayudando a nuestros estudiantes. María aceptó, pero se sentía nerviosa. El reportero, el señor Rodríguez,
Fue muy amable y delicado con sus preguntas. Le preguntó a María sobre su infancia en Rusia, sus estudios en el Conservatorio de Moscú y su viaje a Estados Unidos. Estaba asombrado por su historia. ¿Te importaría tocar algo para mí?, preguntó. Me encantaría escuchar la música que tanto ha impactado a los niños. María se sentó al viejo piano en la sala de música y tocó una de las piezas más hermosas de Chopin. El señor Rodríguez escuchó con los ojos cerrados, completamente absorto en la música. Eso fue extraordinario, dijo cuando ella terminó. Nuestros lectores necesitan saber de esto. El artículo apareció en el periódico 3 días después. El titular decía: Tesoro escondido, conserje de escuela revela que es concertista de piano de Rusia. La noticia contaba sobre la formación musical de María y cómo la habían descubierto ayudando a los niños a practicar para su concierto de primavera. A María le preocupaba la reacción de la gente ante el artículo. Pero la respuesta fue abrumadoramente positiva. La primera llamada fue de la señora Chen, una madre cuya hija cursaba 3er grado. Leí el artículo sobre María, le dijo al director Williams. Mi hija lleva días hablando de su forma de tocar el piano. Dice que es la música más hermosa que ha escuchado. A lo largo del día, recibí más llamadas. Los padres querían saber si María daría clases particulares de piano a sus hijos. Profesores de música de otras escuelas llamaron para preguntar si María tocaría para sus alumnos. La Sociedad Local de Música Clásica llamó para invitar a María a su concierto mensual. Sería un honor que tocara para nuestros miembros, dijo la presidenta de la sociedad. Pero la llamada más sorprendente fue la de la doctora Sara Michei, jefa del departamento de música del colegio comunitario local. Leí sobre María en el periódico. La doctora Michei le dijo a la directora Williams: me gustaría reunirme con ella para hablar sobre algunas oportunidades que podríamos tener. Cuando la directora Williams le contó a María sobre la llamada de la doctora Michei, María se quedó confundida. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó. No lo sé, dijo la directora Williams. Pero la doctora Michei es una respetada educadora musical. Creo que debería reunirse con ella. La doctora Michei llegó a la escuela al día siguiente. Era una mujer de unos 50 años, con cabello canoso y mirada amable. Escuchó atentamente a María mientras tocaba varias piezas en el piano clásico. María, dijo la doctora Michei al terminar. Tocas de maravilla. Hacía años que no escuchaba una técnica como esa. Gracias, dijo María en voz baja. Tengo una propuesta para ti, continuó la doctora Michei. Nuestro colegio comunitario tiene un programa para ayudar a personas con credenciales extranjeras a certificarse para enseñar en Estados Unidos. Está diseñado para personas como tú, profesionales altamente cualificados que necesitan ayuda para desenvolverse en el sistema educativo estadounidense. María parecía interesada, pero cautelosa. El programa te ayudaría a que tus credenciales rusas fueran reconocidas aquí, explicó la doctora Michei. También te daría la certificación docente necesaria para trabajar en escuelas estadounidenses. Y mientras estés en el programa, nos vendría bien tu ayuda impartiendo clases de piano en la universidad. ¿Quieres que dé clases en la universidad?, preguntó María sorprendida. Hemos estado buscando un profesor de piano con tu nivel de formación, dijo el doctor Michei. La mayoría de nuestros alumnos son principiantes, pero también tenemos algunos avanzados que se beneficiarían enormemente de trabajar con alguien de tu calibre. María se sintió abrumada. Hacía una semana, había sido invisible. Ahora le ofrecían oportunidades que ni siquiera imaginaba. Necesito tiempo para pensarlo, dijo. Por supuesto, respondió el doctor Michei. Pero María, talentos como el tuyo no deberían ocultarse. Tienes un don que podría enriquecer la vida de muchas personas. Esa noche, María regresó a su pequeño apartamento y se sentó ante su viejo teclado. Tocó suavemente,
pensando en todo lo que había sucedido desde el martes por la tarde, cuando tocó por primera vez para Tommy solo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su vecina, la señora Santos, una anciana mexicana. María, vi tu foto en el periódico, dijo la señora Santos emocionada. No tenía ni idea de que fueras una música tan famosa. No soy famosa, dijo María. Solo toco el piano. Pero el periódico dice que estudiaste en una escuela muy importante de Rusia. Mi nieta está aprendiendo piano. ¿Podrías darle una clase algún día? Después de que María colgó el teléfono, volvió a sonar. Esta vez era su prima de California. María, no puedo creer lo que acabo de leer en línea. Nunca me dijiste que eras concertista de piano. Las llamadas continuaron toda la noche. Gente con la que María no había hablado en años la llamaba para felicitarla y preguntarle sobre su música. Al día siguiente en la escuela, María notó que la gente la trataba diferente. Profesores que antes apenas la habían reconocido ahora se detenían a hablar con ella en los pasillos. María, he oído que podrías empezar a dar clases de música, dijo la bibliotecaria. Me parece maravilloso. María, mi hija quiere aprender piano, dijo una de las secretarias de la oficina. ¿Considerarías dar clases particulares? Hasta los niños estaban emocionados. Durante su sesión de música con los alumnos de tercer grado, Tommy levantó la mano. María, ¿vas a ser nuestra verdadera profesora de música ahora?, preguntó. Todavía no lo sé, dijo María con sinceridad. ¿Qué te parece? Creemos que sería lo mejor del mundo, dijo Sofie. Haces que el piano suene como magia. Podrías enseñarnos a tocar como tú, añadió David. Y podrías ayudarnos a prepararnos para más conciertos, dijo Emma. María miró sus caras de entusiasmo y sintió un cambio en su corazón. Estos niños creyeron en ella. No les importaba su acento ni sus credenciales. Solo les importaba la música que pudiera compartir con ellos. Esa tarde, María hizo 2 llamadas importantes. Primero, llamó al doctor Michei del colegio comunitario. Me gustaría saber más sobre su programa, dijo. Es maravilloso, María. El doctor Michei respondió, puede venir la semana que viene para hablar de los detalles. Luego, María llamó a la directora Williams. He estado pensando en su oferta, dijo. Si el distrito escolar está dispuesto a trabajar conmigo mientras obtengo mis credenciales, me gustaría intentar ser profesora de música. María, es una noticia fantástica, dijo la directora Williams. Los niños estarán muy emocionados. Hay una condición, dijo María. Quiero organizar un concierto especial para agradecer a la comunidad su apoyo. Quiero actuar para todos los que han sido tan amables conmigo. Creo que es una idea hermosa, dijo la directora Williams. Podríamos hacerlo en el auditorio de la escuela. Estoy segura de que mucha gente vendría. Al colgar el teléfono, María sintió algo que no había sentido en muchos años. Esperanza. Por primera vez desde que salió de Rusia, sintió que podría usar su talento musical para marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Faltaba una semana para el concierto de primavera, pero María ya estaba planeando algo mucho más grande. Estaba planeando una celebración de las segundas oportunidades, de los talentos ocultos y de cómo la música podía unir a una comunidad. María se miró las mismas manos que una vez tocaron para el público en Moscú. Las mismas manos que habían pasado los últimos 3 años fregando y vaciando cubos de basura. Pronto, estas manos enseñarían a los niños a crear su propia música. Por primera vez en 20 años, María sintió que estaba exactamente donde debía estar. 3 semanas después, la escuela primaria Roosevelt rebosaba de emoción. El concierto de primavera se había transformado en algo mucho más grande de lo que nadie había planeado originalmente. Lo que comenzó como una simple actuación estudiantil se había convertido en una celebración comunitaria con María como artista invitada. El auditorio de la escuela estaba abarrotado de gente. Todas las familias de los estudiantes estaban allí,
por supuesto, pero también muchos otros que habían escuchado la historia de María. Músicos locales habían venido a escucharla. Profesores de música de otras escuelas querían conocerla. Incluso algunos miembros de la Sociedad de Música Clásica habían conducido desde la ciudad para asistir. Entre bastidores, María ayudaba a los niños a prepararse para su actuación. Llevaba un sencillo vestido negro que había comprado especialmente para la ocasión. Era el primer vestido nuevo que compraba en años. ¿Estás nervioso?, le preguntó María a Tommy. Estaba guapo con su camisa blanca y corbata negra. Un poco, admitió María. Hacía mucho tiempo que no actuaba para tanta gente. Estarás perfecto, dijo Sophie con seguridad. Siempre haces que todo suene hermoso. María sonrió a los niños. Durante las últimas 3 semanas, habían practicado juntos. Cada día. Sus voces se habían vuelto más fuertes y seguras. Ahora se sabían sus canciones a la perfección. Recuerden lo que practicamos, les dijo María. Canten con el corazón. La música se encargará del resto. El director Williams apareció tras bambalinas con una gran sonrisa. María, ¿estás lista? El público está muy emocionado de oírte tocar. Creo que sí, dijo María, respirando hondo. El concierto comenzó con las actuaciones de los niños. Cantaron sus canciones populares con belleza, sus voces se fundieron en perfecta armonía. El solo de Tommy fue impecable, con una voz clara y segura, mientras María lo acompañaba al piano. El público aplaudió con entusiasmo después de cada canción. Los padres tomaron fotos y videos de sus hijos. Los niños resplandecían de orgullo al saludar. Después de que los niños terminaron su programa, el director Williams subió al escenario. Damas y caballeros, dijo por el micrófono, esta noche han escuchado a nuestros maravillosos alumnos. Pero este concierto no habría sido posible sin una persona muy especial que ha trabajado discretamente en nuestra escuela durante 3 años. El público guardó silencio, escuchando atentamente. Hace 3 semanas, descubrimos que la conserje de nuestra escuela, María Santos, es graduada del Conservatorio de Moscú y exconcertista de piano. Cuando nuestra profesora de música enfermó, María intervino para ayudar a nuestros alumnos a prepararse para este concierto. Hubo un murmullo de entusiasmo entre el público. Esta noche, María ha aceptado actuar para nosotros. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a María Santos. El público estalló en aplausos cuando María subió al escenario. Se sentía nerviosa al mirar todos los rostros, pero también orgullosa. Había trabajado duro para llegar a este momento. María se sentó al piano de cola que habían traído especialmente para el concierto. Era un instrumento hermoso, mucho mejor que el viejo piano vertical de la sala de música. Comenzó con una pieza de Bach, que había aprendido de niña. Sus dedos se movían con gracia sobre las teclas, creando una música que llenaba cada rincón del auditorio. El público permaneció en completo silencio, fascinado por la belleza de los sonidos. A continuación, María interpretó la pieza de Chopin que había maravillado a los profesores la primera vez que la escucharon. La melodía era emotiva y poderosa, a veces triste y a veces alegre. Varios del público tenían lágrimas en los ojos mientras la escuchaban. Para su última pieza, María interpretó una canción popular rusa que su madre le cantaba de pequeña. La interpretó con tal sentimiento que todos podían comprender las emociones de la música, incluso si no conocían la melodía. Cuando María terminó, el público guardó silencio por un momento. Luego estalló en un estruendoso aplauso. Todos se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando. Algunos gritaron, ¡bravo! María se puso de pie e hizo una reverencia, abrumada por la respuesta positiva. Pero la noche aún no había terminado. La directora Williams regresó al escenario con otra sorpresa. María, ella dijo, tengo una noticia maravillosa para compartir con todos. La Junta Escolar te ha ofrecido oficialmente el puesto de profesora de música en la escuela primaria Roosevelt.
También ha sido aceptada en el programa de reconocimiento de credenciales del colegio comunitario. El público aplaudió de nuevo. María sintió lágrimas de alegría correr por sus mejillas. Además, el director Williams continuó: la sociedad musical local te ha invitado a actuar en su gala el próximo mes, y el Dr. Michei, del colegio comunitario, está aquí esta noche con otro anuncio. El Dr. Michei se unió a ellos en el escenario. María, nos gustaría ofrecerte un puesto a tiempo parcial como profesora de piano en el colegio comunitario mientras completas tu programa de certificación. Creemos que tu experiencia beneficiará enormemente a nuestros estudiantes. El público aplaudió aún más fuerte. María apenas podía creer todo lo que estaba sucediendo. Al finalizar el programa formal, mucha gente se acercó a hablar con María. Los padres le agradecieron por ayudar a sus hijos. Los músicos le dijeron cuánto habían disfrutado de su actuación. Varias personas preguntaron por clases particulares de piano. La señora Chen, la madre de Tommy, estrechó la mano de María con cariño. Gracias por creer en mi hijo, dijo. No ha dejado de hablar de música desde que empezaste a trabajar con él. Tommy es un estudiante maravilloso, respondió María. Solo necesitaba que alguien le demostrara que podía hacerlo. Una joven se acercó a María con timidez. Disculpa. Yo, señorita Santos. Me llamo Jennifer Martínez. Soy estudiante de música en el colegio comunitario. Escuché hablar de ti en el periódico. Hola, Jennifer, dijo María amablemente. Quería agradecerte, dijo Jennifer. Yo también soy de otro país, México. A veces siento que la gente no me toma en serio por mi acento, pero leer tu historia me dio esperanza. Me mostró que no debía renunciar a mis sueños. María sintió que su corazón se llenaba de calidez. Nunca te rindas, le dijo a Jennifer. Tus sueños son importantes sin importar de dónde vengas. Al final de la noche, María encontró. Estaba rodeada de los alumnos de tercer grado que habían comenzado todo este viaje. María, ¿de verdad serás nuestra maestra para siempre?, preguntó Emma. Mientras tú quieras, dijo María con una sonrisa. ¿Puedes enseñarnos a tocar el piano como tú?, preguntó David. Puedo enseñarte a tocar el piano como tú, dijo María. Cada uno tiene su manera especial de hacer música. ¿Seguirán aquí cuando estemos en cuarto grado?, preguntó Sophie. ¿Y en quinto?, añadió Marcus. Sí, dijo María. Estaré aquí para verlos crecer y convertirse en músicos maravillosos. Tommy, que había estado callado durante la conversación, abrazó de repente a María con fuerza. Gracias por ayudarme a no tener miedo, susurró. María le devolvió el abrazo, recordando sus propios miedos de la infancia y cómo la música siempre la había hecho sentir valiente. Mientras la gente empezaba a salir del auditorio, María se sentó sola al piano de cola durante unos minutos. Tocó suavemente para sí misma, pensando en todo lo que había cambiado en tan solo 3 semanas. 3 semanas atrás, había sido invisible. María, la silenciosa señora de la limpieza que quería pasar desapercibida. Esta noche, era María Santos, profesora de música y pianista de concierto, rodeada de una comunidad que valoraba sus dones. El director Williams se acercó a sentarse a su lado en el banco del piano. ¿Cómo se siente?, preguntó. Abrumador, dijo María con sinceridad. Pero maravilloso. Había olvidado lo que se sentía compartir música con gente que la aprecia. Los niños ya te adoran, dijo la directora Williams. Y después de esta noche, creo que toda la comunidad también. María miró alrededor del auditorio, que ahora estaba casi vacío, salvo por unas cuantas personas que limpiaban. Sabes, dijo, pasé tantos años pensando que mi antigua vida había terminado para siempre. Pensé que tenía que elegir entre sobrevivir y la música. Nunca imaginé que podría tener ambas. A veces las mejores cosas suceden cuando menos las esperamos. La directora Williams dijo, estabas destinada a estar aquí, María.
Estabas destinada a compartir tu don con nuestros hijos. Cuando María finalmente salió de la escuela esa noche, pasó junto al armario del conserje donde solía almorzar sola. Mañana, tendría su propia aula y su propio escritorio. Tendría alumnos que ansiarían aprender de ella. Pero María también se hizo una promesa a sí misma. Nunca olvidaría lo que se sentía ser invisible, sentir que sus talentos no importaban. Usaría su experiencia para ayudar a otras personas que se sentían perdidas o ignoradas. En su apartamento esa noche, María se sentó ante su viejo teclado una última vez. Mañana, comenzaría su nueva vida como profesora de música. Comenzaría a trabajar para obtener sus credenciales de maestra estadounidense. Comenzaría a prepararse para su actuación con la Sociedad de Música. Pero esta noche solo quería tocar tranquilamente sola y recordar a la niña de Moscú que se enamoró de la música. Esa niña había crecido para enfrentar muchos desafíos y decepciones. Pero nunca había desaparecido realmente. Solo había estado esperando el momento adecuado para resurgir. María tocó la canción favorita de su madre. Una canción de cuna, la misma canción que su madre le cantaba de niña. Mientras la suave melodía llenaba su pequeño apartamento, María sintió que por fin estaba en casa. La señora de la limpieza, que en secreto era una virtuosa, había vuelto a la música y al hacerlo, descubrió que nunca es tarde para un nuevo comienzo. El concierto de primavera en la escuela primaria Roosevelt se había convertido en mucho más que una vitrina de canciones infantiles. Se había convertido en una celebración de talentos ocultos, segundas oportunidades y el poder de una persona para cambiar muchas vidas a través del don de la música. María Santos ya no era invisible. Estaba justo donde pertenecía.